En este vídeo vamos a hablar de los ratios contables. Los ratios contables o financieros, como todos los ratios, nos dan la relación entre dos variables, por lo tanto, nos van a permitir analizar dicha relación. En este caso, al hablar de ratios contables, lo que relacionamos son masas o submasas patrimoniales. Además de analizar esta relación, nos va a permitir hacer comparaciones. Comparaciones del mismo tipo de ratio entre empresas o comparaciones del mismo tipo de ratios en distinto periodo de tiempo. Y así poder tomar decisiones y sacar conclusiones. Vamos a comenzar hablando de los ratios financieros de liquidez, es decir, los ratios que permiten hacer frente a las deudas a corto plazo con los activos corrientes de la empresa. Y comenzaremos hablando del ratio de disponibilidad, que se calcula como el disponible o el efectivo de la empresa, es decir, el dinero que hay en la caja o en el banco de la empresa y que está en billetes y monedas, entre el pasivo corriente. Este ratio nos va a medir qué parte de las deudas a corto plazo se podrían pagar hoy, si no vendiéramos nada y si no recuperáramos ningún dinero de los que nos deben nuestros clientes y nuestros deudores, es decir, de los derechos de cobro. Por lo tanto, con el dinero que tenemos en billetes y monedas hoy, ¿qué parte del pasivo corriente podríamos recuperar? Cuanto más próximo a cero esté este ratio, más riesgo de suspensión de pagos hay, porque tenemos menos dinero en efectivo y las deudas pueden cumplir. Si es muy alto, sin embargo, tenemos riesgo de tener activos improductivos, ya que el dinero en la empresa y el dinero que tenemos en las cuentas corrientes no dan nada de rentabilidad. ¿Existe algún valor recomendado para este tipo de ratio? En principio se suele situar entre 0,3 y 0,4, pero va a depender de cada empresa, por lo que es una recomendación y no algo que toda empresa debería de cumplir. El siguiente ratio que vamos a analizar es el ratio de tesorería o acid test. Se calcula como el activo corriente menos las existencias entre el pasivo corriente. Es decir, lo que mide es qué parte de las deudas a corto plazo podríamos pagar si no vendiéramos nada, es decir, si no utilizáramos las existencias. También se calcula como el realizable más el efectivo entre el pasivo corriente. Se espera que este valor esté próximo a 1 para no tener riesgo de suspensión de pagos. Si es muy superior a 1, significaría que tenemos también activos improductivos en la empresa, es decir, activos que dándole otro uso podríamos obtener mayor rentabilidad. El valor recomendado para este ratio, según distintos autores, aunque como hemos comentado en el ratio anterior, dependerá del tipo de empresa, se sitúa entre 0,8 y 1,2. El siguiente ratio a analizar es el ratio de liquidez o ratio de solvencia a corto plazo, que se calcula como el activo corriente entre el pasivo corriente. Y lo que nos dice es si tenemos activo corriente suficiente para hacer frente a las deudas a corto plazo. Las variables son las mismas que en el fondo de maniobra. Por lo tanto, el valor tiene que ser superior a 1, porque el activo corriente debe ser superior al pasivo corriente para poder hacer frente a las deudas a corto plazo, pero tampoco debe ser excesivamente grande porque tendríamos activos improductivos. Por lo tanto, el valor que se suele recomendar va a estar situado entre 1,5 y 2. Con los ratios de liquidez nos podemos encontrar en dos situaciones. Una situación de exceso de liquidez, donde tenemos activos suficientes para hacer frente a las deudas, no sería un problema. Lo único que podríamos tener inversiones improductivas y podríamos buscarles inversiones más rentables. En el caso de que tengamos falta de liquidez, sí tendríamos un problema de liquidez y por lo tanto necesitaríamos conseguir efectivo para poder hacer frente a las deudas que van a cumplir. Por lo tanto, podríamos estimular las ventas en efectivo para así conseguir dinero para poder pagar estas deudas, o bien negociar, ampliar plazos con proveedores u otros acreedores de manera o bien que se amplíen plazos dentro del ejercicio económico, o bien pasar deuda a corto plazo y convertirla en deuda a largo plazo, o vender otro tipo de activos no corrientes que no sean necesarios para la empresa y nos permitan conseguir dinero. Una vez visto los ratios de liquidez, vamos a pasar a hablar de los ratios de solvencia. Es decir, que van a medir la solvencia de la empresa tanto a corto como a largo plazo, la solvencia a largo plazo.
En primer lugar, nos encontramos el ratio de garantía, que se calcula como el activo entre el pasivo. También se le conoce como ratio de solvencia. Lo que mide este ratio es si tenemos activo suficiente para hacer frente a las deudas. Por lo tanto, si este ratio es inferior a la unidad, la empresa estaría en una situación de quiebra. Lo ideal o lo que se recomienda es que este valor se sitúe entre 1,5 y 2. Este ratio es la inversa del ratio de garantía, que se conoce como ratio de endeudamiento, y se calcula, pues como es la inversa, como el pasivo entre el activo. Si el activo utilizamos la ecuación fundamental de la contabilidad, tenemos que es el patrimonio neto más el pasivo. Por lo tanto, el ratio de endeudamiento será el pasivo entre el patrimonio neto más el pasivo. Y lo que significa es qué porcentaje de los recursos son deudas. El valor que se recomienda es que esté situado entre un 0,4 y un 0,6, es decir, que entre el 40% y el 60% de los recursos sean deudas. Pero como hemos comentado anteriormente, todo depende del tipo de empresa. Dentro de la deuda, no es lo mismo tener deuda a largo plazo que va a cumplir en un plazo superior a un ejercicio económico que deuda a corto plazo. Por lo cual el siguiente ratio, que es el ratio de calidad de deuda, lo que nos va a medir o nos va a comparar es las deudas a corto plazo o el pasivo corriente entre el total de deudas de la empresa o el pasivo. Y lo que va a medir son el porcentaje de las deudas que son a corto plazo, es decir, que cumplen en el ejercicio económico. El valor que se recomienda está situado entre un 0,2 y un 0,5, es decir, que las deudas a corto plazo estén entre el 20% y el 50% de las deudas. Igual que con la liquidez, nos podemos encontrar con dos situaciones. La primera, ¿qué hacer si hay un exceso de solvencia? Bueno, pues este en principio no sería un problema, lo que pasa es que tendríamos demasiado activo en relación a las deudas, es decir, la empresa estaría muy poco endeudada, con lo cual se le podría recomendar aprovechar ese bajo endeudamiento para realizar nuevas inversiones que puedan ser rentables, como por ejemplo, pues afrontar la compra de una maquinaria más productiva o crecer. Sin embargo, si hay un problema de solvencia o hay falta de solvencia, es decir, la empresa no tiene activos suficientes para hacer frente a las deudas, la empresa podría tomar las siguientes medidas correctoras. Por ejemplo, pues una ampliación de capital, es decir, solicitar a los socios que aporten más dinero. O, por ejemplo, vender elementos de inmovilizado y así conseguir pagar algunas deudas. O convertir a los acreedores, es decir, a aquellos a los que se les debe dinero, convertirles en socios, pues convirtiendo deuda en acciones. O bien renegociar la deuda, bien renegociando plazos o renegociando cuotas o renegociando una quita de deuda o convertir parte de la deuda en acciones. O, por último, si no queda más remedio, pedir el concurso de acreedores y liquidar la empresa y cerrar. Para concluir, vamos a hacerlo con una tabla resumen de los distintos ratios contables o financieros. Tenemos por un lado los ratios de liquidez, que es el ratio de disponible, el ratio de tesorería, el ratio de liquidez. Aquí tenemos la fórmula de cálculo y los valores recomendados. Y por otro lado tenemos los ratios de solvencia, que son el ratio de garantía, de endeudamiento y de calidad de la deuda, su fórmula y los valores recomendados.